¿Alguno de ustedes conoce un blog de un argentino llamado El Caminante Wanderer? Si alguien lo conoce de ustedes, les quiero pedir un favor. Hagan el favor de reenviarle este video como puedan a este personaje argentino que goza de ciertas favor en internet. Su blog ha sido importante en los últimos años. Tiene muchos seguidores que lo visitan. Él tiene la fama de ser una persona culta, de ser una persona estudiada, de buena dicción, con amplios conocimientos de literatura y no digamos de teología. Y tiene la fama de ser un defensor de la fe, este personaje. Entonces, por ejemplo, si alguien del canal Maranatá o la propia hermana puede hacer el favor de reenviarle este video o ponerlo en sus canales correspondientes, los de cada quien que tenga acceso, para que le hagamos llegar a esta carta que obviamente ya le contesté N veces al Wander y que nunca ha publicado un comentario mío, me lo censura a todos. Bueno, ahí les va. Este señor, Don Wanderer, hace unos pocos días puso una dubia. El pobrecito estaba entristecidísimo por la horrorosa situación de la iglesia. Ustedes saben, este desastre de papa que nos tiene al borde del colapso nervioso. Pobrecitos de nosotros que tenemos que aguantarlo haciendo sus desmanes, haciendo sufrir al cuerpo místico de Cristo, teniéndolo al borde de la tumba, al pobre cuerpo místico de Cristo. Oh, pobres de nosotros. Bueno, en la dubia que este señor plantea en su canal, dice: yo ya no sé, ¿este señor es papa o no es papa? Entonces, en el artículo que él publica, lo principal es esto, dice: los católicos romanos nos distinguimos de los otros cristianos porque estamos en comunión con el obispo de Roma, en quien reconocemos al vicario de Cristo y jefe visible de la iglesia. Y lo hacemos porque consideramos que aquel que ocupa la sede romana es el sucesor del apóstol Pedro, a quien nuestro Señor otorgó tales privilegios. Uno de los motivos para manejar esto es tratar de encontrar la explicación de lo que está sucediendo en la iglesia romana, liderada por un personaje tan particular como el Papa Francisco. La conclusión lleva a la siguiente pregunta: si el Papa Francisco, en frecuentes hechos y en expresiones concretas, desconoce la divinidad de nuestro Señor, es decir, no lo confiesa como hizo Pedro, ¿puede seguir siendo considerado su sucesor? Aquí parece que el Señor tiene una duda legítima. ¿Es aún la roca sobre la que Cristo ha edificado su iglesia? Es decir, él parece que quisiera investigar hasta sus últimas consecuencias. ¿Qué es lo que sucede ahí dentro en la iglesia católica romana? Uno piensa que es honesto su planteamiento. Él dice: pues dado que tenemos un personaje de papa como Francisco, pues uno puede tener sus dudas, pero necesitamos investigarlo. Okay. Entonces, algunas gentes le responden sus dudas a nuestro buen Wanderer. Y lo primero que dice este Wanderer es que de las 100 respuestas que recibe, debo decir que no comparto en absoluto los criterios del padre Ricosa. Fue uno de los que contestaron sus dubias. De ningún modo puedo sostener que la sede de Pedro esté privada. O sea, fíjense, aquí este señor plantea que él honestamente tiene un deseo ferviente de conocer la verdad, pero siempre y cuando la verdad coincida con sus ideas. No coincide con sus ideas, no es verdad. Entonces, cuando este señor recibe una respuesta como la mía o lo de este supuesto padre Ricosa, dice: no, esta respuesta no me sirve, no la doy por buena ni la publico. Y luego dice: he recibido en el blog otra respuesta a mi duda, esta vez de un santo sacerdote, teólogo y canonista. Y me parece una respuesta plenamente satisfactoria, es decir, ¿dice lo que yo quiero decir? Sí, la publico. Ahora bien, ¿a dónde voy con esto? Esto que plantea aquí este señor, el Wanderer, es el reflejo de no sé cuántos de ustedes, católicos, disque católicos o pseudocatólicos, que se dicen adscritos a la iglesia católica que Cristo fundó, en la roca cuyo sucesor es el bendito Pedro, que hoy es el maldito Papa Francisco.
Entonces, todos ustedes tienen una mentalidad así, en las cuales solo aceptan las respuestas de lo que ustedes quieren oír. Y las respuestas que se salen de su molde cuadrado de lo que ustedes quieren oír no son respuestas, no son verdad. Pero no se atreven a decir tampoco por qué no es verdad. Solamente aquello que les cuadra en el oído es lo que ustedes aceptan como la verdad y no admiten discutir las bases sobre las cuales esa disque verdad es sostenida o no sostenida. Okay, entonces, llega la respuesta a la dubia. Ahora, recordemos que esta respuesta es de un santo sacerdote, teólogo y canonista, es decir, alguien de toda su confianza, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice la respuesta a los dubia? Fíjense lo que dice un teólogo, ¿eh? Esto se supone que sí habla un teólogo. Entre otras cosas, este señor dice, en este caso concreto, hay razones más que suficientes para intuir que la fe personal de Jorge Bergoglio no cuadre con la fe católica, no resta ni un ápice a su legitimidad como papa. Es decir, lo que el señor crea o no crea acerca de la fe católica no le quita nada de legitimidad al papa. Lo convierte en un papa malo. Y luego aquí viene la parte interesante de su argumento. Fíjense sobre lo que él fundamenta su opinión teológica. Si se me permiten ejemplos cinematográficos modo de broma, en la segunda parte de Piratas del Caribe, muy católico su argumento tomado del magisterio de Hollywood, Davy Jones le dice a Jack Sparrow que tiene que saldar su cuenta con él y servir en su barco durante 100 años tras haber sido 13 años capitán del Perla Negra. Jack le intenta decir que en realidad no se ha cumplido porque a los pocos meses su tripulación se amotinó y dejó de ser capitán. Y aquí viene la parte importante de su argumento. Cuando se lo va a decir a Jones, este lo interrumpe tajantemente y le dice, entonces fuiste un mal capitán, pero capitán de todos modos. ¿O acaso no te has presentado todos estos años como el capitán Jack Sparrow? ¿Qué les parece este argumento teológico? Don Wanderer, ¿es así como usted enseña la fe católica a sus miles de seguidores que lo ven en todo el mundo? ¿Sobre esto basa su fe católica? ¿Esas son sus razones teológicas? Y luego sigue este teólogo. Aquí, mutantis mutandis, se aplicaría lo mismo. Papas es cuando uno es legítimamente elegido a ello. Este es el único requisito, ¿eh? ¿Te eligieron legítimamente? Sí. Ah, entonces eres papa. Si tú eres budista, si tú eres protestante, si tú eres ateo, no importa. Te elegimos válidamente, es decir, hubo 135 monos vestidos de rojo que votaron por ti. Sí, eres papa. ¿Qué tal? El sistema ha cambiado a lo largo del tiempo, ha llevado a una votación. Aquí está hablando nada más de la votación, no los requisitos. Y luego viene otra vez, en lugar de citar al magisterio, este señor, este santo teólogo, dice, el problema suyo es como si el pregonero real, en vez de programar los decretos del rey, dice lo que se le viene en gana. Por malo que sea, sigue siendo el pregonero real hasta que el rey y solo el rey le retire de su puesto. Esta es la falacia principal. Mientras esto no ocurra, la gente lo tiene ya que ha sido decretado y cuando el pregonero diga algo en contra, la gente debe actuar según el decreto del rey y no del pregonero. Estos son sus argumentos teológicos. ¿Cuántos conciliares no conocen ustedes que actúen bajo este falso razonamiento de locura, de que se les botó un tornillo y de que no conocen lo elemental de la fe católica? Entonces, es así como razonan los conciliares, es así de lo que nosotros estamos tratando de escapar, de tener una lógica cuadrada, así a machete, regla tras regla tras regla, que nos diga qué creer y qué no creer, cuándo creer y cuándo no creer. Y es por eso que estamos atorados en el asunto con Interregnum, porque las reglas dicen tal cosa y ahí tenemos que brincar a metarreglas para intentar encontrarle razón a las contradicciones a las que nos lleva a seguir la letra de la ley y no el espíritu. Me podría basar en magisterio para esto, pero no me voy a meter en asuntos de magisterio. Voy a agarrar algo tan simple como es el catecismo de su santidad Pío X. Dice el catecismo de su santidad Pío X en el 142. ¿Quiénes están fuera de la iglesia militante? De lo dicho se sigue que solamente 3 clases de hombres están fuera de la iglesia militante. Primeramente los gentiles.
después los herejes y después los cismáticos, y finalmente, después los herejes y cismáticos y finalmente los excomulgados. Los gentiles, porque nunca estuvieron dentro de ella, ni la conocieron jamás, ni participaron en sacramento alguno en compañía del pueblo cristiano. Mas los herejes y cismáticos, porque desertaron de ella, habiendo pertenecido, y así no pertenecen a la iglesia, sino como los desertores al ejército que desampararon. Ok, entonces aquí nos está diciendo que fuera de la iglesia, los herejes no pertenecen a ella, y los excomulgados tampoco, porque los excomulgados han sido arrojados de ella, de su seno, no pertenecen a su comunión hasta que se enmienden y sean perdonados. Pero, y aquí hay una parte importante, no se debe dudar que todos los demás hombres, por perversos y malvados que sean, aún perseveren dentro de la iglesia, y se ha de enseñar continuamente a los fieles para que se persuadan ciertamente que si sucediere haber en la iglesia prelados de vida desedificante, con todo están dentro de ella, y por eso nada se les quita de esa autoridad. Es decir, la moralidad con que vivan la vida no los quita de la autoridad. Por eso es que gente como los Borgia, los que les achacan tan malas cosas, que no sé si todas ellas sean verdad, son verdaderos papas. No importa la moralidad que tuvieran, pero aquí dice muy claro que a la iglesia se pertenece solamente mientras se atienda la fe católica. Si no se tiene la fe católica, no se pertenece a la iglesia. Ahora bien, Don Wanderer aquí dice muy claro que él admite que Francisco ha desconocido la divinidad de nuestro Señor, es decir, no profesa la fe católica. Entonces, de entrada, él, si conociera de perdida el catecismo, sabría, y lo mismo este mal llamado teólogo, que de ningún modo puede ser teólogo y mucho menos sacerdote, es un conciliar de tomo y lomo, sabría que los que no tienen la fe católica no pertenecen a la iglesia. Es decir, un mal prelado es aquel que tiene una vida inmoral, pecaminosa, entendiendo como pecado los que suceden del segundo mandamiento para abajo, porque los que van contra el primer mandamiento no son católicos, no pertenecen a la iglesia, son herejes. Entonces, el asunto es que si algo nos enseña las ciencias normalitas que tenemos del diario y no las cosas tan elevadas como la teología, las cosas como la matemática, la lógica, la filosofía, que si no se plantea correctamente un problema en los términos exactos, necesariamente las conclusiones o las soluciones al problema van a estar mal. Ahora bien, para hacer este análisis más correcto, veamos dónde están los sofismas. Recordemos que sofismas son verdades disfrazadas de errores, y por lo cual nosotros cuando razonemos un problema, dependiendo de la iglesia o atendiendo a la teología, tenemos que hacerlo en los términos exactos, no mundanos. Fíjense lo que dice el Wanderer. Dice: los católicos romanos nos distinguimos de los otros cristianos porque estamos en comunión con el obispo de Roma. Falso, Don Wanderer, falso. Los católicos nos distinguimos de los herejes, tenemos que llamarlos por su nombre. Esos señores no son otros cristianos, porque ya desde ahí traemos problemas. Porque nosotros profesamos íntegra la fe católica, no porque estemos en comunión con alguien a quien eligieron en Roma. O sea, la razón de nuestra catolicidad no es Pedro directamente. La razón de nuestra catolicidad es la aceptación de la verdad revelada. Eso es lo que nos da el calificativo de catolicidad y por lo que pertenecemos a la iglesia. Porque aceptamos la verdad revelada sin cambiarla, que por consecuencia nos lleva a la aceptación de los instrumentos designados por Dios para administrar la salvación que nos puede ganar esa fe. Y entre esos instrumentos está como consecuencia, no como causa, como consecuencia la aceptación de un católico en la sede romana, de un católico, alguien que, creyendo todos los dogmas, nos lleve a conseguir la fe ortodoxa.
Entonces, ¿ya le cayó el 20 a mi estimado Wanderer? Los católicos romanos nos distinguimos de los herejes por profesar una fe íntegra, ortodoxa. Entonces, luego su siguiente argumento: entonces fuiste un mal capitán, pero capitán de todos modos. ¿O acaso no te han presentado todos estos años como el capitán es Jack Sparrow? Entonces, señor Wanderer, el papado no es un sacramento que deje marca, es decir, una vez que se admite a alguien como papa toda la vida, lo es para toda la vida. No. Aquí los sacramentos que nos dejan una marca, sí se llevan por toda la eternidad, y ni siquiera esos garantizan la continuidad en la iglesia. ¿Un bautizado tiene la marca? Sí. ¿La va a llevar toda la eternidad? Sí. ¿En el cielo o en el infierno? ¿En el cielo o en el infierno? Y solamente pertenecerá a la iglesia militante aquí en la tierra mientras acepte la fe católica. ¿Te queda claro, Wanderer? Si esa persona, no me importa qué cargo tenga, sea Juan Cuerdas el de la esquina, sea el obispo, sea el disque sacerdote, sea el papa, que no puede ser que un papa caiga en error porque tenemos el dogma de la infalibilidad, pero no me quiero meter en eso. Entonces, solamente los que estén bautizados y tengan la fe católica pueden ser admitidos a la iglesia, los demás no. Ahora, me topo aquí con algo interesante en este catecismo, que sí, mi estimado Interregnum, no es un documento magisterial, ya lo sé, pero ve esto interesante que dice: de qué modo la Iglesia de Cristo se llama apostólica. Conocemos también a la verdadera Iglesia de Cristo por su origen, que trae desde los apóstoles después de manifestar la gracia, porque su doctrina es una verdad no nueva ni recién nacida, sino enseñada desde los apóstoles y propagada por todo el mundo, de donde se sigue indudablemente que las impías voces de los herejes están lejos de la verdad que profesa la Iglesia, la cual desde los apóstoles hasta hoy se ha predicado siempre. Por eso, a fin de que todos conociesen cuál es la verdadera iglesia, los padres añadieron por divino impulso al símbolo la palabra apostólica, y a la verdad el Espíritu Santo que preside en la iglesia no la gobierna por otro género de ministros que por los apóstoles. Es decir, según el catecismo de su santidad Pío X, los instrumentos para el gobierno de la iglesia, es decir, para que sea iglesia, que esté el Espíritu Santo, es que esta sea gobernada por los apóstoles. Entonces, si según esto no tuviéramos ningún descendiente de los apóstoles, no seríamos iglesia, al no estar el Espíritu Santo, que es el alma de la iglesia. Bueno, pero es nada más una nota al margen de la discusión que tenemos con nuestro buen amigo Interregnum. Entonces, ¿cuál es la moral de esta? Nosotros tenemos que analizar las cosas siempre desde la terminología y luego pasando por cada una de las premisas hasta encontrar una premisa que esté falsa. Una sola premisa falsa tumba toda la cadena de errores, tumba toda la cadena de razonamientos. Ahí se corta el silogismo en el primer error. Todo lo demás que sigue es basura porque está basado en algo que no es cierto. Y para fin de que nuestra explicación pudiera ser congruente, tendríamos que regresar, corregir eso y entonces volver a presentar el examen, volver a presentar la dubia, pero ya sin el error original. Ahora bien, ¿qué es lo esencial del catolicismo? Lo esencial del catolicismo es la aceptación de la verdad revelada, los dogmas. Y por ello es que entonces, dado que nosotros le creemos a Dios, es que aceptamos todas las demás consecuencias, pero no puede haber contradicción entre ellas.